por esta hermosa tarde, por este hermoso momento que nos regalas hoy en nuestro primer servicio de este año, Señor. Te agradecemos por tu misericordia y amor sobre nuestras vidas. Y hoy tenemos este anhelo, Señor, hermoso de poder adorarte en este tiempo de estudio, poder escuchar tu voz. Anhelamos escuchar tu voz, Señor. Anhelamos poder entender tu palabra, Señor. Háblanos en este día. Ministra nuestro espíritu, ministra nuestra alma, nuestro cuerpo. Ministra mi espíritu, Señor. Necesito que hoy hables a mi espíritu, que hoy hables a mi corazón, que hoy hables a mi vida, Señor. Muéstrame el camino para este nuevo año, Señor. Padre, gracias te doy por cada uno de los que ya están aquí en la sala, por los que vienen en camino, los que aún no han llegado, Señor, por los que se van a conectar por las redes. Gracias, mi Señor. Tú has sido bueno y maravilloso con nosotros, y a ti es toda la gloria, precioso Rey, porque no hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. A ti es toda gloria, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte cómodo, por favor, ponte cómoda. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gusto verles, saludarles y que podamos estar nuevamente un sábado juntos. Bueno, ningún sábado de este año nos pelamos, en algo estuvimos ocupados. Hasta el sábado que hicimos las hallacas, porque ahí estuvimos también adorando al Señor mientras amasábamos las harinas. Bueno, amasábamos una poliedro, ¿no? Mientras hacíamos las hallacas, dicen ustedes, el que menos hizo fue el pastor. No, yo le di el control de calidad, quedaron buenas. Todavía me quedan unas poquitas por ahí guardadas. El Espíritu del Señor y las tres esferas del ser humano es el título de este estudio en el día de hoy. El Espíritu del Señor y las tres esferas del hombre o del ser humano. Estudiaba la palabra y me encontré con algo que me llamó mucho la atención, entonces profundicé un poquito más y quiero hablarle de esto. Libro de Isaías, en el capítulo 11, verso 2. Libro de Isaías. Bueno, después sí podemos leer el 1 y el 2. Búscalo aquí rapidito porque ese no lo tenía. Para Isaías 11. Reina Valera. Reina Valera 60. Isaías capítulo 11. Dice la Reina Valera, la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. El libro de Isaías es un libro profético. El profeta Isaías, obviamente, rápidamente usted debe haber entendido que se está hablando de Jesús. Con el poquito conocimiento que usted tiene, captó que estamos hablando, que la profecía es sobre Jesús. En el verso 1 se habla de un retoño que sale de las raíces del tronco de Isaí. ¿Quién era el hijo de Isaí? El rey David. Pero luego habla de que entonces retoñará de sus raíces. Lo que da a entender el libro o la profecía que hay en Isaías 11, en el verso 1, es que el tronco de ese árbol era Isaí, pero también al hablar de un retoño de las raíces está hablando que ese tronco iba a ser podado, eliminado, e iba a haber un nuevo retoño, y ese nuevo retoño, y es lo que el libro de Isaías trata de enseñar, va a ser más poderoso que la raíz original, y eso se está hablando de Jesús. Pero lo que vamos a estudiar hoy, hablando de Jesús y aplicado a nuestras vidas hoy, es que dice el verso 2:
hablando de Jesús, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. En otras versiones dice el Espíritu del Señor. Y tiene un punto y una coma. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Viene una nueva coma. Espíritu de consejo y de poder. Otra coma. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Me leí varias versiones para ver si de repente estaba equivocado en lo que estaba entendiendo. La única versión que cambia la forma en que están los signos de puntuación es la TLA. La TLA hace una lista y nombra estos 6 cosas que se nombran allí en una lista, coma tras coma. Pero todas las demás versiones, incluyendo la Reina Valera, que es con la que voy a trabajar, no lo hace así. Habla de grupos de 2, así como está un punto, una coma, luego menciona espíritu de sabiduría e inteligencia en un párrafo, coma, espíritu de consejo y de poder, coma, y un último párrafo, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto me llamó mucho la atención, por eso me llevó a estudiar, porque al principio, cuando mencionan el espíritu de sabiduría y de inteligencia, luego más abajo, en el último dice inteligencia, ¿no? Y en el último dice espíritu de conocimiento. Entonces yo dije, ¿será que inteligencia y conocimiento es algo diferente? Entonces por ahí fue que me fui a estudiar, porque me dio curiosidad que se mencionara 2 veces, o por lo menos me pareció que estaba siendo mencionado 2 veces. Y lo curioso es que cuando estudié, pues sí encontré que son sinónimos. En verdad no son diferentes. La inteligencia y el conocimiento en el diccionario aparecen como sinónimos. Entonces esto me llevó a que no puede ser una lista de 6, porque si es una lista de 6, hay uno que se está repitiendo. Y aunque solo la TLA es la que lo menciona como una lista coma tras coma, la mayoría de estudios que conseguí, porque quise conseguir un respaldo, lo nombran como lista a pesar de que no está como lista. Entonces, eso me lleva a estudiar y a darme cuenta de varias cositas interesantes que quiero compartir con ustedes hoy. Y para entenderlo mejor, yo quiero tomar como referencia 2 textos bíblicos adicionales. En Lucas capítulo 2, verso 52. Todos los textos, o los 3 textos que voy a leer, son en la Reina Valera. Lucas 2:52 dice así. Búsquenlo allí, para que puedan leerlo, y los que quieran tomar nota, los que quieran estudiarlo más tarde en la casa. Recuerden que ahora más tarde se publica el estudio. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Me di cuenta en este texto bíblico de algo curioso. Aquí se mencionan 3 personas. Se menciona, dice que Jesús crecía en sabiduría, está hablando de él como persona, y en estatura y gracia para con Dios, segunda persona, y los hombres, como si fuera el prójimo. Vamos a ver a Mateo 22:37 para que puedan comprender a lo que quiero referirme. Mateo 22:37 y 38 dice, Mateo 22:37 y 38 en la Reina Valera dice de la siguiente manera: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hace mucho tiempo, aprendí que el significado de la cruz, el verdadero significado de la cruz. La cruz, hay una barra que señala hacia el cielo y la tierra, y la otra barra señala hacia los lados. El verdadero significado de la cruz es que el palo vertical habla de mi relación con Dios. El palo horizontal habla de mi relación con las personas a mi alrededor. Hay 3 esferas en el ser humano. Las 3 esferas son: la primera es mi vida, mi prójimo y Dios. Esas son las 3 áreas que nosotros abarcamos o que tenemos. Y en la Biblia, Dios recalca estas 3 relaciones. Dios recalca mi relación conmigo mismo, mi relación con mi prójimo y mi relación con Dios. Jesús crecía en sabiduría, Él crecía como persona. Gracia para con Dios, gracia para con los hombres. En Mateo dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios
Y luego más adelante a tu prójimo y a ti mismo. La relación con Dios involucra mi relación personal y también mi relación con mi prójimo. 3 esferas tiene el ser humano donde se involucra. Cuando yo estoy estudiando en Isaías capítulo 11, verso 2, yo estoy encontrando que el Señor habla que el Espíritu reposará, hablando de Jesús. Pero debemos entender que cuando la Biblia dice el Espíritu de Jehová, y lo va a encontrar en diferentes traducciones, también quiere decir el Espíritu del Señor. Y obviamente también se refiere al Espíritu Santo, es el mismo personaje. ¿Estamos claros en esto? Entonces, cuando la Biblia dice reposará el Espíritu de Jehová, quiere decir reposará el Espíritu del Señor, reposará el Espíritu Santo. Es exactamente igual. Y este texto, aunque es aplicado en el primer momento como algo profético, también puede ser referido a nosotros. ¿Por qué razón? Porque en el nuevo pacto la Biblia habla que el Espíritu Santo reposa sobre nuestras vidas. Y el Espíritu Santo habla aquí, y es de lo que quiero enseñarles esta tarde. El clima tan rico que pensé que era mañana, me engañé. Cuando el Espíritu Santo está hablando a nosotros en esta mañana, y se está refiriendo a que el Espíritu tarde, me parece que estaban pendientes, el Espíritu Santo reposa sobre los siervos y siervas del Señor en las 3 esferas de la vida humana, o en las 3 esferas del ser humano. Dice primero que reposará el Espíritu de Jehová, y hace mención, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Primera esfera, la sabiduría y la inteligencia. Eso se está refiriendo al aspecto personal. La sabiduría y la inteligencia tienen que ver con nuestra vida personal. Ahorita lo voy a explicar. Luego hay una coma y dice espíritu de consejo y de poder. Se está refiriendo a que el Espíritu de Dios se posa sobre mí para una buena relación con mi prójimo. Pero por último, y el Espíritu de Jehová sobre espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios o de Jehová, o espíritu de temor del Señor. Ahí se está refiriendo a mi relación directamente con Dios. El Espíritu de Dios, cuando posa sobre una persona, lo lleva a tener estas 3 esferas en excelente relación. Y eso lo vamos a ir profundizando. En mi vida, espíritu de sabiduría e inteligencia; mi prójimo, espíritu de consejo o de poder. En otra versión, la palabra consejo dice prudencia, es un sinónimo. Y la palabra poder, espíritu de poder, también aparece como espíritu de fuerza en otras versiones. Y en mi relación con Dios, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vamos a desglosar un poquito los significados de cada palabra para que podamos entender. Lo primero es espíritu de sabiduría e inteligencia, que es aplicable a mi vida. ¿Qué significa sabiduría? Para el mundo, o en el conocimiento humano, aún así está en el diccionario, dice que la palabra sabiduría significa el uso correcto del conocimiento y de la información. Eso es un concepto correcto de lo que es sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Uso correcto de lo que yo sé, el uso adecuado del conocimiento que tengo en mi cabeza. Y desde por sí más adelante vamos a hablar de inteligencia, así que lo estamos matando los padres de un solo tiro. Pero cuando la palabra sabiduría se habla en la Biblia, lleva cosas adicionales. Y es que significa que tenemos la capacidad de ver todo lo que pasa desde el punto de vista de Dios y reaccionar de acuerdo con los principios bíblicos. Cuando la Biblia habla de que sobre el siervo del Señor o la sierva del Señor reposará espíritu de sabiduría, está hablando que el hombre y la mujer de Dios desarrolla la sabiduría de Dios en su vida y para su bienestar. Óigame esto. Cuando en la Biblia aparece el espíritu de sabiduría, en el momento más impactante en la Biblia, ¿qué se le viene a la memoria? Salomón. ¿Y cómo se le viene a la memoria? Porque Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Y qué pidió él? Ayúdame, dame capacidad para poder hacer las cosas, para poder hacer bien las cosas. Y entonces el Señor le dio espíritu de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el saber desarrollar lo que sé para yo sacar provecho. Y el conocimiento o inteligencia, que es lo segundo que dice allí, inteligencia sí es simple o conocimiento es fácil, capacidad de entender o comprender las cosas. Usted sabe
Y todos conocemos, cuando estamos en el liceo, qué es lo que significa cuando alguien es inteligente y cuando alguien no es tan inteligente, ¿verdad? Los inteligentes resaltan, sacan 20. Porque el que es inteligente es el que tiene la capacidad de entender, de aprender y de comprender. No todo el mundo tenemos la misma inteligencia. Hay algunos que rápidamente entienden lo que se les explica. Eso es ser inteligente. Hay algunos que rápidamente comprenden lo que se les explica. Eso es inteligencia. Pero otra cosa es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Saber aplicar lo que yo he aprendido. Y hay que separar estas dos cosas. ¿Por qué? Porque en el concepto humano, inteligencia y sabiduría casi que es lo mismo. Ellos tratan de colocarlo como una sola cosa. Pero en el contexto bíblico son dos conceptos separados, dos áreas separadas. Una cosa es lo que yo sé y otra cosa es el saber aplicar lo que yo sé. Ahora, el texto comienza diciendo: el Espíritu de Jehová vendrá sobre él, vendrá sobre ella, y le dará espíritu de sabiduría y le dará espíritu de entendimiento. ¿Para qué Dios le da espíritu de sabiduría y entendimiento a un hombre? Para hacerle prosperar su camino. ¿Aló? Dios quiere que yo sea prosperado en lo que yo hago. Escúcheme, Dios quiere que tú seas prosperado. Y para que a ti te vaya bien en esta vida, necesitas espíritu de entendimiento y espíritu de sabiduría. Necesitamos tener la capacidad de aprender. Necesitamos aprender un arte, aprender un oficio. Si yo no sé hacer nada, no voy a tener nada para producir. Por eso es tan importante cuando los niños están pequeños y los jóvenes están pequeños, que estudien, para que aprendan. No, pastor, pero ¿para qué uno estudia matemáticas? Ni que uno se fuera a ganar la plata con la matemática. ¿Verdad que sí? Bueno, el día que ustedes estén atendiendo una bodega y no sepan cuánto es 2 por 3 y van a decir que es 8, eso me van a entender: ay, mira, me hizo falta sacar el 6º grado, me hizo falta ser bachiller. O como una muchacha que llegué al negocio, yo no sé qué fue lo que le pedí, era algo simple, y vi que sacó el teléfono y empezó a sacar cuentas. Yo dije: necesito la calculadora para sacar esa cuenta. La muchacha, ¿y por qué mucha gente necesita una calculadora para saber cuánto es 2 por 3? Porque mucha gente necesita una calculadora para sumar cuánto es 2 por 3 menos 5. ¿Por qué? Porque no estudiaron, porque no se preocuparon en aprender. Si yo no me preocupo en aprender algo en la vida, no voy a tener una base para sustentarme en la vida. Y obviamente yo debo descubrir para qué soy bueno. Por eso me gusta que, gloria a Dios, entre lo retrógrada que es nuestro sistema educativo, todavía en 4º año nos mandan a los muchachos a hacer una prueba de actitud académica. ¿Todavía la hacen, verdad? Sí, pero la vida hizo. Sí, la hacen. ¿Ah? ¿Está dormido? Y usted hace una prueba y usted, en ese examen, usted saca hacia dónde está usted más o menos orientado. Y entonces ahí sabe usted que usted es malo para los números, pero que es bueno para hablar, o es bueno para razonar, o es bueno para tal cosa. ¿Qué debo yo hacer en la vida, mis queridos muchachos, los más jóvenes y los más viejos, que estamos aquí también? Saber para qué yo soy bueno en la vida y mejorar en lo que yo soy bueno. Si usted es bueno hablando, o es una persona que es buena con la labia, como se dice por ahí, es elocuente, no sufre de temor, habla con libertad, pues vuélvase vendedor o dedíquese a áreas donde usted tenga comunicación con el público. No se ponga a hacer otra cosa, porque seguramente usted es malo para las matemáticas. Si usted es bueno con los números, sabe sacar cuentas, no se le enreda el papagayo, estudie contabilidad, estudie cualquier cosa que tenga que ver con números, negocios, ¿cómo se llama? Administración, pero economía. Estudie esas cosas y le va a ir bien. Usted es bueno razonando. Usted es bueno razonando. Bueno, hay carreras por las que se puede dedicar a eso. Usted es bueno con sus manos. Sucede que usted agarra algo y se pone a jugar y hace un muñequito y le sale hasta bonito el muñeco.
Usted una idea que le viene a la mente, la dibuja, la plasma. Esos son talentos que hay. Y si yo soy bueno en algo, la inteligencia está en aprender a hacer ese algo y reforzarlo. Y la sabiduría implica en que yo tengo que saber explotar eso que Dios me ha dado. ¿Aló? Muchos de nosotros no nos va bien en la vida y en esto porque no aprendimos un arte, no aprendimos un oficio, no estudiamos, no nos preparamos o estudiamos cosas que no tenían nada que ver con nuestros dones y talentos. Y esa otra. Porque hay muchos que cuando se ponen a estudiar, lo primero que hacen, y tal vez algunos lo hicieron, ¿qué carrera es la que da plata? Díganme cuál es la carrera que da plata para estudiar, o escriben en Google, carrera estudiar que dé plata. Qué falta de creatividad, Dios mío. Si usted fue de esos, por favor, Señor le perdone. Eso está muy mal enfocado. Usted no tiene que estudiar algo que dé plata. Usted tiene que estudiar y prepararse en lo que usted tiene capacidades. Y listo, pastor, pero es que hay carreras que dan más plata que otras. Póngase a estudiar carreras que dé plata, que si usted no tiene ni talento para eso, usted es el primer quebrado que va a estar allí y no va a tener plata. Mire, hasta para ser bachaquero hay que tener talento. Por si piensan que los bachaqueros la única que da plata es ser bachaquero. No, hasta para eso hay que tener talento, hermano. Usted puede ser bachaquero y vaya a vender el arroz y el azúcar. Y usted y saca mal las cuentas y no sabe, porque precisamente como no le gustaban las matemáticas, va a vender y vende mal. Yo necesito tener, y como hijo de Dios, la palabra de Dios dice que sobre el hijo de Dios vendrá espíritu de entendimiento y espíritu de sabiduría. Pero eso es algo que Dios me ha dado, que Dios te ha dado y que tú tienes que trabajarlo, desarrollarlo. Tal vez te gusta enseñar, pues es que yo me veo atendiendo gente. Tal vez te gusta la medicina, el dolor ajeno te duele. Cuando ves a alguien que está sufriendo, ¿cómo lo ayudo? Pues estudie para eso. ¿Aló? Pastor, pero que eso lo pagan mal. El Señor ha dicho en su palabra que todo lo que toque tus manos será de bendición. Acuérdense que nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Y más allá del conocimiento humano, usted y yo tenemos que tener un conocimiento que también viene de Dios. Y de Dios viene la sabiduría, viene el entendimiento, de Dios viene la revelación. Dios es el que da los dones y el que da los talentos. Gloria a Dios por los que tienen talento para el deporte. Yo admiro a la gente que tiene talento para el deporte, es un don. Talento para la música, otro don más que hay que tener. Pero ¿qué pasa? Muchos tenemos el conocimiento, pero no tenemos la sabiduría. No le sabemos sacar provecho a lo que sabemos. ¿Y de dónde viene la sabiduría si no es del cielo? Yo tengo que aprender a tener una buena relación con Dios. Si el Espíritu de Dios pasa sobre mi vida para estas dos áreas, es porque Dios quiere que yo sea bendecido. Y yo tengo que empezar a buscar de Dios para ver qué es lo que está pasando. Señor, yo soy medio tapado, pues destápame. Y el que sea falto de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Pídale a Dios que Él la va a dar. Yo tuve un momento en mi vida donde yo fui confrontado. Claro, yo no entendía hasta ese momento por qué Dios lo hacía. Que fue un momento donde Dios me trancó todo a mi alrededor. Yo les he contado el testimonio antes de salir al ministerio. Y algo que yo le dije al Señor fue eso, en mi oración. Yo le dije, Señor, yo soy un chico inteligente. Yo sé cómo. Digo, ¿qué pasa? Lo que yo no entendía que era que el Señor era el que me había trancado la puerta. Y lo que el Señor tranca, nadie lo abre. Pero yo estaba claro en algo. Dentro de mi error, yo estaba claro en algo. Yo le dije al Señor, Señor, yo soy un tipo inteligente. Yo sé cómo se hace plata, yo sé trabajar, yo sé hacer. Lo que me da piedra es que usted no me abre puertas, pero yo estaba peleando con el Señor y no estaba comprendiendo que Él es el que abre, pero también Él es el que cierra. ¿Qué era lo que me faltaba entonces para entender todo esto? Sabiduría. Cuando al fin mi cabeza pensó bien y vino espíritu de sabiduría sobre mí, yo entendí. Y cuando yo entendí, apliqué y las cosas a mi alrededor cambiaron. ¿Usted sabe hacer algo? ¿Qué le está faltando entonces para que le vaya bien? Tal vez no está siendo sabio en las cosas que estás haciendo. Mire,
Muchos de los seres humanos, por no decir muchos de ustedes, vamos a ser más específicos, muchos de ustedes tienen este problema. No pueden tener en sus manos 50,000 pesos porque ya están buscando en qué gastarlos. Les pica, hermano, tener plata. Hay gente que les pica, hay gente que le tiene rabia al dinero, hermano. Les tiene rabia. Les gusta tener nada en las manos. Nada. No tengo nada. Gloria a Dios, soy de Dios. Yo recuerdo en mis tiempos, cuando yo estaba muchacho, en mis tiempos existía una palabra que se llamaba la ñapa. Algunos lo mandaron a la bodega y les gustaba ir a la bodega. Aquí a los mamás mayorcitos, eso desapareció. Pero cuando uno estaba muchacho, yo, mamá, yo iba a la bodega. ¿Por qué? Había una bodega donde uno iba y el señor de la bodega tenía potes así de cada uno de los niños del barrio. Y cada vez que uno compraba, le agregaba una monedita, le agregaba algo, maíz, algo así. Entonces, cuando el pote se llenaba, él le daba un premio. Esa era la bendita ñapa. O a veces uno decía, ¿qué hay ñapa? Entonces le regalaba un caramelo, le regalaba algo. Mire, hoy día parece que hay gente que se va para la bodega esperando ñapa. Parecen niños. Parece que se van a la bodega, señor, que tiene 5,000 pesos. Porque no quieren tener 5,000 pesos en la mano, los quieren gastar. Acabamos de terminar diciembre. Y hay gente que no puede vivir su vida sin tener deudas, porque el día que no tienen deudas, como que su vida se acaba. Viernes 24 al estreno, los zapatos, la ropa, se me traumatiza la niña, se me traumatiza el niño, las yacas, los interiores amarillos. Y andan en eso, corriendo desesperados. Porque aunque saben y tienen inteligencia, no son sabios en la administración del dinero. Y nosotros necesitamos, mire, parte de la sabiduría, ser sabio, es reconocer que yo tengo limitaciones. Alguien que es sabio reconoce que tiene limitaciones. Alguien que es sabio reconoce que hay otras personas que son mejores que él en algunas áreas de su vida. Y alguien que es sabio entonces se pega a gente que es mejor que él en las áreas donde él o ella es débil. ¿Aló? Pero alguien que no es sabio, que no ha recibido sabiduría, se cree que es bueno y que todo lo podrá resolver. Y no tiene que ver con inteligencia ni con estudio, porque puedes tener inteligencia, pero falta de sabiduría. Escúchenme los más jóvenes y escúchenme los más viejitos. Donde estamos hoy día es el resultado de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Pero tenemos que reconocer que muchas de esas decisiones han sido mal tomadas por falta de sabiduría. Necesariamente no por falta de conocimiento. Porque aquí todos los que estamos mayorcitos ya tenemos que haber descubierto para qué somos buenos. ¿O qué sabemos hacer? Porque tal vez alguien aquí dice, pastor, yo soy bueno haciendo pasteles. Los pasteles míos son vergatarios. ¿Ah? A1. Bueno, si los pasteles suyos son A1, ¿por qué no tiene plata? Porque si los pasteles suyos son A1, deben ser los más vendidos y debería estar yendo bien y debería tener plata. Pastor, pero es que nadie se hace rico vendiendo pasteles. Pregúntenle eso a la gente que yo conozco que se ha hecho rico vendiendo pasteles. Si hay gente que se ha hecho rica vendiendo pasteles. Le tienen negocio de pasteles. No, pastor, la gente que se hace rica solamente son. No. En cualquier área se puede hacer. Lo que pasa es que la falta de sabiduría, la falta de saber administrar, de rodearme de gente adecuada, de pedir ayuda en el momento correcto. ¿Aló, alguien me está siguiendo? Sí. A veces no pedimos ayuda en el momento correcto a personas que son mejores que yo en esto, en aquello, y luego vienen los problemas. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea bendecido. Muy bien. Y si Dios quiere que sea bendecido, Dios quiere derramar sobre ti espíritu de sabiduría y espíritu de entendimiento. Y el que esté falto de sabiduría, entonces debe estar pidiendo plata. Cuando usted ahora, ¿usted qué pide? Plata, carro, apartamento, esposa, esposo. Mire, Salomón fue más inteligente que usted. Salomón pudo haber pedido igual que usted el carro, la plata, el apartamento. Pero Salomón le dijo, no, Señor, mejor dame sabiduría. Digo, listo, como pediste sabiduría, te voy a dar el carro, la casa, el apartamento y las esposas que cojan a usted. ¿Aló?
Evaluemos lo siguiente, vuelvo a repetir. Cuando tú oras, ¿cómo son tus oraciones? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes en sus oraciones lo único que hacen orando es pidiendo cosas. Oran por el carro, oran por la casa, oran, y no es que esté mal, pero es que la Biblia, la palabra de Dios dice que todas esas cosas deben ser añadiduras. Así es como deberían ser, añadiduras. ¿Por qué? Porque la sabiduría proviene de todo eso. Ahora, ojo, esa sabiduría humana solamente es saber aplicar mis conocimientos humanos. Pero la sabiduría que viene de Dios, que es superior a esa, es la de saber hacer la voluntad de Dios en las cosas que están ocurriendo a mi alrededor. ¿Aló? Tal vez usted tenga sabiduría humana. Ese es otro punto. Ahora, la sabiduría humana, ¿cómo se adquiere? Sencillo, ¿cómo se adquiere la sabiduría humana? Por experiencia. Yo caminaba por aquí, hay un hueco, me caí la primera vez, la segunda no pasó por ahí, aprendí y me quité por un lado y un lado. Y entonces el que pasó, uy, usted sí es sabio. ¿Cómo sabía para no caerse en el hueco? No, porque me caía bien. La sabiduría se aprende, la sabiduría humana se aprende por experiencia, es decir, por golpes. El problema es que la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios es prestar atención a la voz de Dios para precisamente no caer en el hueco que necesita la sabiduría humana caer. Pero se da cuenta que el ser humano siempre necesita caer en el hueco para descubrir que el hueco sí existe. La sabiduría de Dios nos habla del hueco, pero la sabiduría humana dice, hasta que no lo vea no lo creo. ¡Pum! Ahora sí creo. ¿Por qué usted cree en el hueco? Porque me caí en el hueco. Pero ¿qué necesidad tenías tú de caerte en el hueco? Si la sabiduría del cielo te dice, el sabio ve el mal y se aparta. Ahora viene entonces la segunda pregunta. ¿Eres sabio? ¿Tienes sabiduría humana? Sí, pastor, yo me considero que tomo buenas decisiones. Segunda, ¿y sabiduría del cielo está reposando sobre tu vida? ¿O todas las decisiones que tú tomas están solamente basadas en la sabiduría humana? Nunca olvides, la sabiduría humana necesita golpes para aprender. La sabiduría del cielo lo que necesita son oídos para oír. Y entonces Dios nos va a abrir puertas de bendición. Este es un año perfecto y necesitamos más que nunca sabiduría del cielo. Yo no soy profeta del desastre, pero yo estoy claro en algo. En fe yo sé que va a ser el mejor año de mi vida. En fe. Pero yo sé que Venezuela no va a tener el mejor año de su vida. ¿Por qué? Porque mi inteligencia humana, porque yo soy alguien que estudia, que lee la prensa, que lee internet, yo no ando viendo solamente el Facebook para ver qué está haciendo usted. Algunos de ustedes solamente abren internet para revisar el Facebook, no, yo abro internet para documentarme de lo que ocurre en el mundo, de los problemas del Bitcoin, de los problemas del dólar en Chile, en cada uno de los países del mundo, en Colombia. Eso hay que leerlo, porque cuando tú lees y estudias todo eso, de que el dólar en estos días se volvió a disparar en Colombia, se iba a disparar, no he leído, creo que se disparó, porque sé que se iba a disparar. Tiene que haberse disparado por lo menos que a 4.800. Bueno, y no había leído la noticia, pero yo sabía que iba a pasar porque había estado leyendo. Cuando tú tienes ese conocimiento humano, entonces tú sabes que tienes que tener cuidado con las compras y ventas que haces, con los negocios que haces. Pastor, yo lo aprendí después de que todos los ahorros me perdieron y el dólar se me desaparecieron. Aprendí por sabiduría humana que no hay que tener bolívares, sino puros dólares en la mano. ¿Qué tal si hubieses tenido sabiduría del cielo? Dios quiere bendecirte, pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Y este es un buen año para aprender a escuchar la voz de Dios. No solamente para aplicar la sabiduría humana, aplicar la sabiduría del cielo, para decirle al Señor, Señor, háblame, Señor.
¿En qué invierto, Señor? Y tal vez yo debo decir hoy día como dijo Moisés, hasta que no me hables y no me acompañes, no me muevo, prefiero quedarme quieto. Y debo quedarme quieto. No salir corriendo, que qué desesperación. Tengo que vender todos los pesos rapidito porque el dólar se disparó. Ya no puedo tener pesos en mis manos. Ya no puedo tener bolívares y desesperado corriendo. Ya va, cálmate, respira profundo. A ti no te mantiene el peso del dólar, primero te mantiene el Señor. Entonces no, mejor me voy para Colombia, mejor me voy para Estados Unidos, mejor me voy para ¿Aló? ¿Qué vamos a hacer entonces si este año no va a ser mejor que el año pasado? ¿Qué quiere decir esto, no? Busco al que sabe. Usted le hará un problema, no sé qué, restaure o te bendice. En inglés mío es chucuto. ¿Está claro conmigo? Ok. Vamos a hablar entonces ahora de la segunda esfera del ser humano. La segunda que se menciona es espíritu de segunda, Consejo y de poder. espíritu de consejo De poder. y de poder. Espíritu de consejo y de poder. Me gusta cuando la Biblia dice: honra al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como ama a tu prójimo como a ti mismo. Para Dios es tan importante que yo me ame a mí mismo como que ame a mi prójimo. Hay errores en la interpretación de la Biblia y muchos pensamos que lo más importante en la Biblia es amar a mi prójimo. Pero es que la Biblia claramente me dice en español que yo no puedo amar más allá de lo que yo me ame a mí mismo. Y muchos de nosotros, si no entendemos esta primera esfera, que es mí mismo, que Dios quiere que yo sea bendecido, que Dios quiere que a mí me vaya bien, que Dios quiere que en esta tierra y en esta vida yo esté bien. Gracias, Señor. Entonces yo no voy a entender la segunda esfera, porque entonces la segunda esfera el Señor dice que nos va a derramar espíritu de consejo y de poder. El espíritu de consejo, su sinónimo es prudencia. Consejo, prudencia. Vamos a cambiar consejo porque esa palabra suena como que yo soy el que aconsejo y esa palabra está mal utilizada. La palabra consejo, la palabra correcta en esa traducción es prudencia, espíritu de prudencia. Ahora, ¿qué quiere decir espíritu de prudencia? Ya para volver a hablar aquí, para no equivocarme, eso me dice la chuleta. Perdón, antes de pasar a la segunda, ¿hay alguna pregunta con respecto al primer punto que estuvimos tratando, la esfera personal? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario o pregunta? De la esfera personal, del espíritu de sabiduría y espíritu ¿de qué? De inteligencia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Pero yo voy a decir antes de comenzar el segundo. No, ni comentario tampoco. Ok. Ya veo que algunos quieren ir rápido. Prudencia es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, mesura, templanza, cautela o moderación. ¿Qué es prudencia? Sensatez, mesura, templanza, cautela o moderación. Se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo y adecuado. La palabra prudencia tiene que ver con el prójimo. ¿Y qué es lo que Dios espera que yo haga con mi prójimo? Que lo ame como a mí mismo. Nadie, escuche bien, puede decir que ama a Dios si no puede amar a su prójimo. Así es. El amor hacia Dios es falso cuando yo odio a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo, pastor? La prueba de las 5,000 lochas. No, pastor, yo amo a todos mis prójimos, menos a un desgraciado. Solamente una desgraciada que no. Y así sí la amo, pero la quiero distante, de lejitos. Y la Biblia dice que si yo no amo a un prójimo, yo no puedo amar a Dios. ¿Por qué? El Señor mismo lo dice. El Señor dice: ¿qué gracia hay en que ames a los que te aman? ¿Acaso la gente del mundo no hace lo mismo? Esto es una cachetada para nosotros los evangélicos.
Y sobre todo para los evangélicos, que gracias a Dios en esta casa ya no hay eso, que se odian entre ellos mismos. Porque en el mundo eso es normal, pero entre hijos de Dios. Ahora, pastor, yo no lo amo, pero tampoco lo odio. El problema es que la Biblia no dice que no odies a tu prójimo. La Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo. Y ahí sí está grave la broma. No, yo no le deseo el mal, pastor. No, eso no es lo que se está diciendo. No, pastor, yo no oro por él, pero no, es que eso no está diciendo la Biblia. Está diciendo que tienes que amar. ¿Y qué significa la palabra amar? Amor es lo que Cristo hizo por nosotros, que se entregó a sí mismo. Entonces, ¿qué significa la palabra amar? Amar es entregarse por aquel que no me ama. Eso es amar. Y cuando yo soy incapaz de amar, soy incapaz de recibir el amor y el perdón de Dios. No lo puedo recibir. Por eso es que el odio, el rencor, yo recalco tanto eso cada vez que tomamos la cena del Señor. El rencor, la rabia, me saca del cielo. Yo no puedo consumir la cena del Señor con mi corazón contrario al amor, porque sería un hipócrita delante de Dios. ¿O acaso no dice el Señor, si vas llevando la ofrenda al altar y en el camino te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, detén tu ofrenda? O sea, en español, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? No ofrendes porque está perdiendo el tiempo, hijo. Esa ofrenda yo no la estoy mirando. ¿Por qué? Porque el Señor no está mirando la ofrenda que llevo en mis manos primero. Sí la mira, pero no primero. Primero mira la ofrenda del corazón. Y después de mirar la ofrenda del corazón es que mira la ofrenda de mi mano. Pero Dios primero que mira la ofrenda de mi corazón. Entonces yo traigo la ofrenda delante del altar del Señor, pero voy por un lado y por otro. Estoy cayendo en un pecado grave delante de Dios. Y el Señor me dice que el Espíritu de Dios se posa sobre mí para que yo sea prudente. Y la palabra prudente, que aprenda y sepa desenvolverme con la gente a mi alrededor. Que yo debo aprender a tener una buena relación con la gente a mi alrededor. ¿Por qué razón? Porque la gente a mi alrededor no es fácil. ¿Alguien puede decir amén? ¿Verdad que hay gente que no colabora? ¿Verdad que hay gente que no colabora? Que es difícil quererlos. Hay gente que es difícil de amar. No se dejan amar. Hay gente que choquea a mi alrededor. Hay gente que se complica la vida aquí. Que por esto aquí, por esto allá. Entonces yo necesito espíritu de prudencia. Y la palabra prudencia entonces significa que yo tengo que aprender a desenvolverme y saber tratar a mi prójimo. Y que no todos mis prójimos son iguales. Hay algunos más delicaditos que otros. Hay algunos más sensibles que otros. Hay algunos que se molestan por una cosa y otros que se molestan por otra. Entonces, cuando para mí mi prójimo es importante, entonces yo me esfuerzo por conocer a mi prójimo para evitar lastimarle. Amén. Porque tal vez lo que yo le digo a ella, para ella está bien, pero lo que yo le digo a él, y ella puede decir, pero qué bobada, usted se echó muy por eso. No, pero él sí. Qué infantil. Un ejemplo. No es así. O sea, bueno, sí puede ser así. A mi lado puede haber personas inmaduras. Eso es normal. Pero mi responsabilidad no es evaluar la inmadurez de los demás. Mi responsabilidad es ser prudente y amar a mi prójimo. Y yo soy el que primero tiene que madurar entendiendo que no todo el mundo es igual. Yo soy el primero que tiene que madurar en entender que no todo lo que la gente hace contra mí viene de ellos, sino que simplemente a veces, algunas veces, Satanás se aprovecha de la debilidad de una persona para atacar a mí. Y entonces yo primero que hago es que le hago el triángulo o la cruz a la persona.
cuando tengo que estar reprendiendo al diablo. ¿Sí me estoy entendiendo? Entonces dice espíritu de prudencia y de poder o fuerza para mi prójimo. Ahora, ¿qué quiere decir poder? La palabra poder o fuerza es capacidad de hacer algo sin que nada ni nadie me detenga. O sea, yo soy capaz, yo puedo. Es decir, a mí nadie me para. Yo hago lo que yo quiero. Ahora, ¿por qué aplica el espíritu de poder para con mi prójimo? Porque yo tengo poder, soy mejor que él. Porque yo tengo poder y lo puedo pisar. Si la Biblia me dice que tengo que amar a mi prójimo, ¿cómo aplica el espíritu de poder? El espíritu de poder es que yo tengo el poder para ayudarlo a él. Yo tengo el poder para cuidarle, pero también tengo el poder para destruirle. Pero como Dios me manda a amar a mi prójimo, entonces ¿cómo debo aplicar el poder que tengo? Para cuidarlo, para protegerle. ¿Cómo le muestro yo a Dios que lo amo si no es demostrándole mi amor a mi prójimo? Aló, ¿cómo le demuestro a Dios que lo amo? Hágase esa pregunta. ¿Cómo te demuestro, Señor, mi amor? Con ofrendas, con cánticos, con ayuno, con intercesión, con vigilia. Sáquete ese poco de cucaracha de la cabeza. Si tú quieres demostrarle a Dios que lo amas, entrégate por aquel que te está dando la guerra. Sacrifícate. ¿Se volvió a cerrar otra vez? ¿Sí? Igualito. ¿Ah? No me acuerdo lo que pongo la tecnología. El problema de la tecnología. Ya no lo va a pedir ayuda y no puede pedir ayuda. Sí me estoy dando a entender, mis amados. El poder que yo poseo en mis manos, la autoridad que yo poseo en mi vida, vamos a verla como padre. El poder que yo tengo como padre es para qué, si no es para impulsar a mi hijo. Si el poder que yo tengo en mis manos no es para cuidar a mi hijo, ¿para qué sirve ese poder? Ahora el Señor dice, pero es que se hace en el mundo. La idea es que lo hagas como un hijo de Dios, por otros. El poder que yo tengo es para qué. Y el poder que yo tengo, ¿en qué se basa? En mi servicio a los demás, en mis dones y mis talentos. Yo tengo un don y talento, ¿y para qué son los dones y talentos que Dios me ha dado? Si no es para servirle a los demás. Entonces, si yo no puedo servirle a los demás, a mis hermanos, a mis amigos, entonces ¿de qué sirve el poder que yo he recibido? Que Carlos pueda cantar desde ahí, eso se llama poder. Él tiene el poder, tiene poder, el poder del talento de la música, el poder de poder cantar, ese poder, un don, un talento que está desarrollando. ¿Y para qué es ese poder? Si no es para guiar a los demás que no tienen ese poder. El poder que yo tengo es para que yo guíe a otros y otros me guían a mí con el poder que ellos tienen. Por eso se habla del cuerpo de Cristo y hemos aprendido. El cuerpo de Cristo, ¿qué es? Diferentes miembros que unos con otros se entrelazan y unos con otros aportan para sí mismos. Cuando usted le pica la planta del pie, ¿a quién le pide ayuda? ¿El pie a quién le pide ayuda? Cuando le pica la planta del pie, a la mano, al otro pie. En estos días me volvió a tapar. Yo tengo un problema con el oído, ¿no? El oído derecho me dio una cera de lo normal. Y como duermo hacia el lado derecho, a veces me despierto en la mañana con el oído tapado. Y me toca pedirle ayuda, aparte de la mano, a la glicerina, oxigenada, al hisopo, a un poco de cosas. Así es la vida de nosotros como cristianos. Dios quiere que yo me ame, entendiendo que Él quiere que yo sea prosperado y bendecido.
Pero así de la manera que Dios quiere que yo sea prosperado y bendecido, Dios quiere que yo sea canal de bendición para mi prójimo, porque esa es la segunda esfera, mi prójimo. Si yo le pregunto a usted es canal de bendición para otros, ¿cuál sería su respuesta? No me responda. ¿Usted es canal de bendición para otros? ¿Otros esperan algo de usted? No me acuerdo cuál era ahí. Ya me entraba. Dale, cabrón. ¿Ahora no? Ahí. No es táctil. ¿Cuál es mi responsabilidad conmigo mismo? Vamos a verlo desde otro punto de vista. ¿Cuál es mi responsabilidad conmigo mismo? Si Dios me da espíritu de sabiduría y de entendimiento, aplicar esa sabiduría para que a mí me vaya bien es mi responsabilidad. Hacer las cosas bien porque Dios me quiere bendecir. Mi responsabilidad con mi prójimo, yo ser de canal de bendición para él. ¿Aló? Con lo que yo tengo fuerza y poder, en donde yo soy fuerte y poderoso. Porque no todos tenemos la misma fuerza y el poder, ¿verdad? Todos somos fuertes de diferentes maneras. Algunos saben cantar, otros no sabemos cantar, y otros cantamos porque somos pastores. Algunos saben enseñar, otros no saben enseñar. Algunos sabemos predicar, otros no sabemos predicar. Algunos sabemos tocar un instrumento, otros no sabemos tocar nada. Algunos tenemos paciencia con los niños, otros no tenemos paciencia ni con los hijos de uno. Sí que menos con los hijos ajenos. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Y entonces, ¿por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque si cada uno ocupa su lugar y hace lo que le corresponde hacer, está amando y honrando a su prójimo. Cuando yo dejo de ser parte del cuerpo de Cristo y no honro a mi prójimo, yo tampoco estoy honrando a Dios. ¿Aló? ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora pasemos a la última esfera, la más fácil, la esfera de Dios. Dice que para la esfera de Dios reposará sobre el siervo de Dios espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Ahora fíjense que aquí viene la pregunta de las 5,000 noches, que fue lo que a mí me hizo buscar. Yo practico. Espíritu de entendimiento o de conocimiento en la esfera del hombre. Espíritu de conocimiento en la esfera de Dios. Por eso no es una lista, son dos esferas diferentes. Dios necesita que yo tenga conocimiento como hombre para mi provecho, pero Dios necesita que yo tenga conocimiento de Él. ¿Están viendo la diferencia? De Él. Yo tengo que aprender a tener conocimiento de Dios, buscar el conocimiento de Dios, y hay una sola forma de buscar el conocimiento de Dios, es por medio de la palabra. Yo busco en Dios el conocimiento. Ahora fíjense las dos uniones: conocimiento y temor de Jehová. Ahora, ¿qué es el temor de Jehová? Le voy a dar sinónimos del temor de Jehová. De por sí la Biblia dice el temor de Jehová es... El principio de la sabiduría del temor. Sí, pero luego dice el temor de Jehová es aborrecer lo malo, la insensatez, el pleito, que hay poco de cosas, no por una lista larga. O sea que temor de Jehová, le voy a dar 3 sinónimos: temor de Jehová, respeto a Dios, honra a Dios y obediencia a Dios. Eso significa temor a Dios. Ahora, ¿cómo voy a poder tener temor de Dios si no tengo conocimiento de Dios? ¿Sí se dan cuenta que las dos trabajan juntas? Yo necesito conocer al Dios que adoro para poder honrarlo. Amén. Yo necesito conocer al Dios que amo para poder obedecerle. ¿Y cómo conozco yo a alguien si no es intimando con esa persona? Buscando de él o de ella. Entonces Dios trabaja en 3 esferas. Dice entonces el texto: el Espíritu de Jehová
reposa y reposará sobre él el Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría e inteligencia para prosperarse. Espíritu de consejo y de poder para prosperar a su prójimo. Y espíritu de conocimiento y de temor para prosperar en su relación con Dios. ¿Me estoy dando a entender, muchachos? Es importante que yo comprenda esto. Dios quiere que yo sea prosperado como persona. Y muchos de nosotros ya entendimos eso. Pero tal vez algunos no hemos entendido que Dios quiere que yo sea canal de bendición para otros más. A veces como evangélicos somos muy, o todo lo contrario, a veces tenemos un concepto de menosprecio hacia nosotros y lo único que queremos es ser canal de bendición para otros, pero no, Dios me llamó a mí para hacer el tacón del zapato, ni siquiera parte del cuerpo de Cristo, el tacón del zapato. Óigame, Dios te llamó porque Dios te quiere bendecir. Y bendecir, aunque tiene que ver con el concepto en buena manera de es tener, el verdadero significado de la palabra bendecir es que yo sea feliz. Y no necesariamente el dinero nos hace feliz. Entonces, si Dios quiere que yo sea bendecido, necesariamente no quiere decir que yo necesito tener dinero para ser feliz. Gloria a Dios si viene el dinero, si hay la riqueza y si hay el poder económico. Pero eso no debería ser el centro de mi felicidad. Y si a mí me toca, maravilloso, pero si no me toca, que el Señor me dé gozo y felicidad. Entonces, hoy aprendimos esta lección para terminar. Hay tres esferas en el ser humano: mi esfera personal, mi esfera con mi prójimo y mi esfera con Dios. Necesito que el Espíritu de Dios pose sobre mi vida. Para yo ser prosperado, necesito ¿qué cosa? Espíritu y espíritu de inteligencia. Si yo quiero honrar a Dios, honro a Dios es con mi relación con mi prójimo, y para tener una buena relación con mi prójimo necesito espíritu de prudencia y espíritu de poder. Y esto tiene que ver ya no con mi conocimiento humano, sino con los dones que Dios me ha dado. En la primera tenía que ver con mi conocimiento humano, y esto es muy importante recalcarlo, perdón. Por eso es que los dones y talentos que Dios me ha dado no son para mi provecho. ¿Para qué tanto? Esto es tan importante. Los dones y talentos que Dios me ha dado no son para mi provecho. Los dones espirituales no son para yo sacar provecho. Los dones espirituales son para hacer provecho de otros. Pero los talentos propios que Dios me ha dado, esos sí son para mí, para mi propósito, para mí. ¿Sí me voy a entender el significado de esto? ¿Explicándolo? Entonces, en la obra de Dios, lo que Dios me ha dado no es para que a mí me den gracias, para que a mí me feliciten, para que a mí me honren o me feliciten. No. Esos dones que Dios me ha dado dentro del cuerpo de Cristo son para el servicio de los demás. No son para mí. Y si yo me niego a servir a los demás, estoy negando la causa de Cristo. Para mi propio propósito, Dios me ha dado otros talentos. Por eso estudio, voy al liceo, voy a la universidad, me capacito, me preparo, pero también le pido espíritu de sabiduría, porque tal vez la plata la estoy gastando mal, o la estoy invirtiendo mal, o no la estoy manejando bien. Pero sobre todo eso está mi esfera espiritual. Y necesito siempre conocer de Él para poder honrarlo y obedecerlo. Y usted me dirá, pastor, entonces yo no puedo honrar sin conocer. La palabra obedecer y honrar, aunque yo estoy hablando de los dos aspectos espirituales juntos, conocimiento y honra. La verdadera honra a Dios está cuando yo no pregunto, sino cuando yo hago lo que me corresponde. Entonces mi relación con Dios tiene que ver con eso. Bien, yo podría decir entonces al revés: mientras más obedezco a Dios, más lo conozco. Y mientras más obedezco a Dios, yo lo estoy honrando, y mientras más lo honro, más intimidad tengo con Él. Y en estas tres esferas Dios quiere que yo sea prosperado y bendecido. Vamos a comenzar este año y este mes, que es el mes de las primicias.
entendiendo estas tres esferas de mi vida. Y yo quisiera que usted se pregunte por un momento, no para que me responda, ¿cuál de estas tres esferas tú has descuidado? ¿Te sientes satisfecho en tu vida personal? ¿Te sientes satisfecho en tu relación con tu prójimo? ¿Te sientes satisfecho en tu relación con Dios? ¿O sientes que algo está haciendo falta? Entonces vamos a corregir. ¿Cómo corrijo mi esfera personal? Pidiendo sabiduría, el espíritu de sabiduría. ¿Cómo corrijo mi relación o mi esfera con mi prójimo? Espíritu de prudencia. ¿Y cómo corrijo mi esfera con Dios? Obediencia, honra. Y que el Señor haga el resto. Amén. Colóquese bien. El Señor Jesús un día estaba en la sinagoga, allí en la iglesia evangélica que quedaba allá en su pueblo. Y la Biblia dice que abrió el rollo, abrió la Biblia y empezó a decir: el Espíritu de Jehová reposa sobre mí y me ha enviado para sanar a los afligidos, quebrantar, no me acuerdo el orden de que aparece aquí. La pregunta es: ¿el Espíritu de Dios está posando sobre ti? ¿Para qué?